Bienvenidos a Quiero Verte Bien. El día de hoy hablaremos de cómo el cabello influye en cómo te sientes, en quién eres y cómo te ves. El día de hoy vamos a conversar con la doctora Steffi Martínez, el doctor Boris Erazo de Enso. Bienvenidos, doctores. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Nueva al podcast. Bienvenidos. Otro episodio. Estamos en otro episodio del podcast. Doctores, en relación al cabello, el cabello es cómo nos presentamos, es nuestra presentación personal en sí. Y en relación a esto quería preguntarles cómo ustedes se han sentido o han sentido que su cabello, al estar de alguna forma diferente, ustedes han tenido que cambiar su forma de ser o su forma de conversar o de presentarse ante la gente. Bueno, sí, yo sí noto ese cambio porque puede ser tal vez en el día a día. Cuando yo no tengo tiempo, tal vez de arreglarme, de secarme el cabello, simplemente el no poder secarme el cabello, sé que vengo corriendo, sé que estoy con el cabello mojado, tal vez tengo que ese momento arreglarme, verme de cierta manera más presentable para mis pacientes. Y si no lo hago, también sé que no estoy tan segura al momento de comunicarme con ellos. Entonces sí influye. Ok, ¿y usted, Boris? Sí, también yo creo que es importante. Bueno, no sé, creo que van de la mano, tanto cómo te sientes antes de verte en el espejo, ¿no?, con el cabello, y también cómo te ves en ese momento cuando tu cabello está arreglado. En mi experiencia personal, por ejemplo, si yo estoy con el cabello y que soy sambo, así muy afro y todo despeinado, pues también no me siento como con ganas de vestirme bien, digamos, ¿no? Estar así un poco más suelto. Pero, digamos, si es un fin de semana, que generalmente es lo que comúnmente pasa, quieres estar relajado, pero si ya te duchas, te peinas, te arreglaste un poquito, como que dices, bueno, ya que estoy arreglado el cabello, también quiero por lo menos estar yo también medio presentable, ¿no? Okay. Entonces yo creo que sí influye bastante cómo se ve en ese momento el cabello para también cómo sentirse personalmente, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí. Ahora, mi toque Steffi, tú supimos también que pasaste por una etapa de fluvio telógeno. En este proceso, ¿tú cómo te sentiste emocionalmente? Bueno, en esta época fue un proceso bastante fuerte. Tuve mucho tipo de emociones, inclusive tuve diagnósticos de una enfermedad que necesité administración de fármacos bastante fuertes. Tuve que suprimir la lactancia, o sea, ahora lo suspendemos y listo. Y mi bebé estaba de 6 meses de edad. Pequeña. Entonces todo fue muy rápido. Estaba en ese proceso de ser mamá, bueno, todo lo que se te mezcla hormonalmente y emocionalmente. Y claro, la caída del cabello la tuve bastante intensa. Al inicio la minimicé. La verdad estaba preocupada de otras cosas y dije, sí, ya va a pasar. Va a pasar, me voy a poner bien. No me puse en el plan de paciente, como lo hago aquí, que uno se sienta acá y le dice al paciente, haga esto, haga esto, haga esto. Pero claro, cuando tú estás al otro lado, te das cuenta en verdad que es otra cosa. Es totalmente diferente. Como que cambia todo, ¿no? Todo cambia, todo cambia. Incluso yo teniendo tal vez las herramientas para poder tratarla, teniendo acá a mi compañero, pudiendo decirle, ¿sabes qué? Mírame, nunca lo hice tampoco, lo dejé pasar, no le di la importancia. Y cuando ya vi que había consecuencias, que mis espacios eran súper intensos, el ancho de mi cola era pequeñita, que son las quejas que yo escucho aquí de mis pacientes. Y claro, yo las tenía, pero no las escuchaba yo misma. Y en ese sentido, ¿qué fue lo más difícil en sí? ¿Ver la pérdida de cabello o cómo te sentías tú en ese momento? Al inicio, ¿cómo me sentía yo? Porque me sentía enojada, me sentía molesta, triste, inclusive tal vez sola, porque también sientes como que no tienes como un apoyo. También creo que tiene que ver uno mismo, ¿no? Porque uno también se aísla, no acepta lo que está pasando. Entonces, ese proceso también depende de uno mismo, porque tienes tu esposo, tienes tus papás, tienes el doctor que te puede revisar, que es tu amigo. O sea, tienes un montón de cosas que te pueden ayudar. Tienes herramientas, pero tú te niegas también a aceptarlas o no las aceptas. Así también cambió tu seguridad, entonces. Claro, completamente. Yo subí de peso porque dejé de cuidarme. Al subir de peso, dejé de vestirme bien, dejé de arreglarme el cabello. Me hice una queratina que dije, bueno, cuando empecé ya un poco a aceptar, dije, bueno, vamos a hacer una queratina como para que sea más fácil. La terminé de embarrar, de fregarla. Porque claro, al hacerte una queratina se ve el cabello mucho más graso. Al tener la cantidad de cabello poca, o sea, esa densidad baja, está todo aplastado, grasoso. Entonces... Y ahí en su rol como médico, cuando venías a trabajar,
¿Qué es lo que hacías? ¿Cómo te hacías con tus pacientes? Claro, ahí tenía que yo ponerme en los pies del médico, pero teniendo esa imagen que estaba cruzando por todo lo que mis pacientes vienen. Claro, yo tenía primero que mostrarle al paciente seguridad. El rato que yo le decía lo que tenía que hacer, por un lado, sientes también la empatía, ¿no? De entenderle también nuevamente al paciente, que yo creo que eso fue bueno también después. Estuviste en el lugar del paciente también. Exacto, eso me da también una conexión, que yo siento que ahora como médico, después de haber pasado por este periodo, sé que tengo una conexión diferente con un paciente. Ya no soy esa doctora que dice, haga esto, póngase, no se haga. A que cuando tú le entiendes, tú le puedes abrazar y decir tranquila, no te preocupes o tranquilo, tenemos soluciones, darle una perspectiva diferente, darle mayor seguridad, darle más tranquilidad, darle confianza y no solo un tratamiento. Cuando te mirabas al espejo, ¿veías a Steffi Martínez? En esa época, no. O sea, sí, no. Depende, ¿no? Una mezcla ahí. Claro. Lo que pasa es que como fue un periodo así como de sub y baja, entonces cuando perdí mucho cabello y me vi en verdad, o sea, hay mis fotos y el Boris puede saber. Boris, ¿cómo la viste? O sea, claro, yo, en verdad, nosotros como médicos somos un poco a veces entre colegas más rudos que con los pacientes, ¿no? Somos, hazte ver, que no sé qué, ¿no? Entonces, claro, yo cuando la vi a Steffi, que ya venía perdiendo el cabello, sobre todo por la medicación que tomaba, claro, veía que estaba un poco más apagada. Obviamente la misma medicación produce ciertos cambios, pero el perder el cabello y que alguien te diga, oye, mira, se te está cayendo, ¿no? Creo que ella es bastante extrovertida, una persona que es bastante jovial, hace muchos amigos, etcétera. Entonces yo le vi menos así con esa extroversión que tiene con los pacientes y con todas las personas en general. Entonces yo creo que sí influyó muchísimo esa pérdida de cabello. Yo como médico sí le dije, oye, mira, claro, nosotros lastimosamente tenemos que agendarnos a nosotros mismos para poder tratarnos, ¿vale? Porque si no... Debería ser. Sí, porque si no, uno no se atiende. Entonces yo sí le comenté a Steffi, le dije, oye, mira, yo veo que se te está perdiendo el cabello, no te descuides, haz algo. Pero claro, o sea, nos tratamos de esa manera, pero en general, en cuanto a su actitud, sí cambió bastante. Ahora que creo que ya estás en tratamiento, pues ha visto, creo que un cambio y eso también creo que le da un poquito de que le alce el ánimo, ¿no? Y ahí entonces, ¿cuándo empezaste a sentirte tú otra vez? Ese sentirme yo casi no se puede decir justo en tal época, ¿no? Pero cuando hacemos este análisis, ahí sí puedo darme cuenta que ya dejo de contar cabellos, dejo de estar pendiente de cuánto soy en la ducha, de cuánto soy en la almohada, de que puedo peinarme como yo quiera, que si quiero me puedo cortar porque quiero cortármelo, no porque debo cortármelo o debo modificar mi peinado para tapar espacios, sino que yo hago el cambio que quiera porque quiero, no porque tenga que hacerlo. Claro. Ajá. Perfecto, muchas gracias, Doc. Hagamos un Doc Boris. Te tengo una pregunta. Muchas veces nosotros te hemos visto en todo ese tiempo que te conocemos diferentes tipos de look. Varias veces has cambiado de look y claro, eso nos llama mucho la atención también. Y quería saber, el cabello para ti, ¿qué significa dentro de tu identidad? O sea, para mí creo que o sea, yo lo siento que forma parte de algo propio, ¿sí? Pese a que yo he tenido muchos cambios, creo que el probar también ciertos diferentes tipos de looks para mí sí es importante, ¿no? Porque no todos los looks nos quedan a todos, ¿no es cierto? Entonces yo he probado muchos, me he rapado, por ejemplo. Entonces, cuando yo me he rapado, a veces siento que soy como más... Joven. No más joven, creo que más viejo. Me siento más viejo, como más serio, Más por serio, ejemplo. más serio. Claro, y obviamente también la barba influye muchísimo. Pero con menos barba sí te ves más joven. Claro, con menos barba sí, pero también cuando me rapo sí siento que me hago más, o sea, siento que soy más serio. Más serio. Serio. O sea, más serio. Y me he rapado varias veces, ¿no?
Por ejemplo, también he hecho algunos otros cortes de cabello, la típica, hubo un tiempo que era el típico hipster, que hubo una época que se cortaban aquí bajito, un poco largo acá, la barba larga, entonces ahí me veía como el típico leñador, ¿no? Quería parecerme al leñador, al hombre fuerte, ¿no? Al hombre de la casa, el típico macho, ajá, el típico macho. Entonces, claro, o sea, como que entras en ese papel también, ¿no? Parte de la identidad. Cambia así tu actitud. Claro, claro, cambiaba mi actitud totalmente y hasta a un amigo me fue chistoso porque me dijo, oye, pareces luchador de MMA o jugador de fútbol, porque también hubo un tiempo que estaba bastante común ese tipo de cortes de cabello, ¿no? Entonces, sí, para mí es parte de nuestra identidad y es algo que uno se siente. En ese sentido, tomo ese papel, ¿no? De corte de cabello. Y cuando caminabas o venías acá a trabajar, ¿percibes que las personas como que te ven diferente cuando estás rapado o cuando estás con el cabello largo? ¿Has notado un cambio? Sí, claro. O sea, como te contaba, o sea, la gente creo que sí te trata muy diferente. Por ejemplo, cuando tienes el cabello largo, siento que yo he sentido en un punto que la gente me trata como de una manera menos, no elegante, sino como menos profesional, digamos. Sí. Sí, es verdad que... Claro, y eso es común, por eso también digo, o sea, yo no, por ejemplo, nunca me he hecho el corte militar, que es bien bajito acá y acá más corto. Pero si yo veo a alguien así, sé que es más rígido, creo, ¿no? A simple vista que es más rígido, más cuadrado, tiene sus cosas ahí. Entonces, o sea, son ciertas situaciones que pasan, ¿no? Por eso también te digo que mucha gente cuando yo, por ejemplo, cuando me corto la barba, también es un cambio bastante radical. Entonces la gente como que se impacta y hasta no sabe cómo actuar porque se ríe, ¿me entiendes? Diferente, claro, o sea, es un cambio impactante. Entonces sí, creo que la gente todavía nos sigue tratando mucho en cómo nos vemos en según también el corte de cabello, ¿no? Claro, perdón. Sí. Tengo una anécdota del Doc Boris. Bueno, el Doc Boris es también mi cuñado, tal vez todos lo sepan. Y lo conozco años, entonces él, cuando mi abuelita le conoció, como creo que era novio o esposo ya de mi hermana, y tenía así, ¿no? Full barba, más barba creo que tenía incluso. Claro, cuando mi abuelita le conoció, le habló a mi hermana y le dijo, ¿cómo va a estar con este señor, ay, mayor, tan adulto? Debería cambiar. Y mi hermana le dijo, sí, abuelita, ya vamos a ver. Pasó a siguiente reunión familiar y se hizo un cambio y se quitó la barba por completo. Mi abuelita lo volvió, qué bueno, le dice mi hijita, que haya cambiado. Yo le dije, me ha hecho caso. No, es el mismo. Claro, cambió. Así dice, jovencito, la cara limpiecita. Así. Claro, y es igual con el cabello, por ejemplo. O sea, claro, o sea, si ya te ven, también me han visto con el cabello corto, largo, pequeño, de todas las formas. Entonces sí siento, ya te digo, yo siento que la gente me está percibiendo como diferente. Con el cabello largo siento que la gente no me trata con esa misma como respeto. Ajá, esa sería la palabra. Ajá, sí. Okay. Tengo una curiosidad también, tu imagen. ¿Tu imagen es de estrategia o tu imagen es tu forma, tu personalidad, lo que tú quieres hacerlo? Claro, o sea, por ejemplo, al inicio, antes de formar Enso, claro, yo me rapé, que fue justo en la pandemia. Me rapé, eso fue básicamente porque quise. Pero con el transcurso del tiempo, yo nunca me había dejado el cabello largo, por ejemplo. Entonces, el cabello largo creo que es como un tema de rebeldía, digámoslo así. Porque pues todavía seguimos un poco en ese pensamiento. Sobre todo la gente más adulta, ¿no? Entonces, al inicio ya me rapé y me dejé crecer, quería ver qué tal me va. Y ya posterior a eso, claro, cuando hicimos Enso y ya en el trabajo, etcétera, vimos que obviamente es una forma de marketing también. Ojo que yo también tengo alopecia, ¿no? Y estoy ya en tratamiento, voy casi un poco más de casi un año. Entonces, sí, cuando yo me vi con menos cabello, pese a que tenía bastante, digámoslo así, comencé a hacer tratamiento, pero sí fue ya dentro de la publicidad. Ojo, o sea, no es que no estoy con un problema, estoy con un problema y estoy siguiendo tratamiento de los que mucho recomendamos a nuestros pacientes aquí mismo. Entonces, ahora puedo decir que ya es un poco más de estrategia. Antes no. Es estrategia. No lo dejamos. La imagen de eso. Claro. Ok. Hay una gran diferencia entre perder cabello y también el de decidir cambiarlo.
Conversemos sobre esto, ¿ya? ¿Cómo más o menos cambia la experiencia emocional cuando no tienes el control de la caída del cabello? Bueno, eso es algo que se ve aquí en la consulta mucho. Es algo también que mencioné un poquito antes, que es muy diferente. Por ejemplo, el doc se cortó el cabello, se cambia su look porque él quiere, y eso es algo que a él le hace sentir bien porque quiere cambiarse. Pero es diferente si a ti te toca cambiarte el cabello porque tienes que tapar espacios, es porque emocionalmente no estás bien, porque te obliga esa pérdida de cabello a modificar tu corte de cabello, tu color, el usar sprays, al usar fibras capilares, al usar diademas. Entonces estás constantemente pendiente de cómo está tu cabello, de ver tu ropa. Entonces todo esto es porque tu estado emocional no está bien. Entonces la decisión que estás tomando de cambiar tu look, de cortar el cabello, es por eso, es por algo más. No es porque estás cómodo. Dolores, ¿y cuándo le pasa, más bien dicho, qué le pasa a la identidad cuando el cambio de cabello no es elegido por uno mismo? Claro, por ejemplo, hablándote desde mi experiencia personal, que también soy un paciente ahora, sí te sientes como en un punto como de vejez, digamos, ¿no? Sobre todo hablando desde el punto de la alopecia androgenética, ¿no? Es como que dices, estoy en esa etapa de que ya estoy entrando a los años, ¿verdad? Y al no poder elegir, digamos, el corte de cabello que quieres y tener que tapar eso nos afecta muchísimo en cuanto a cómo somos. No nos podemos relacionar tranquilamente, siempre estamos tratando de tapar ciertos ángulos para que no se vea. Yo te digo desde mi experiencia personal. Igualmente creo que les pasa a muchos pacientes, muchas personas que están en este problema de pérdida de cabello. No poder elegir el corte que quieren porque seguramente se les va a notar ese proceso de caída de cabello, o hablando específicamente de este problema de la alopecia de tipo androgenética. Ya hablando de otras alopecias, digamos, más complicadas, eso afecta muchísimo a cómo se sienten en ese momento. Entonces el cabello es súper importante para las personas en general, ¿no? Porque es parte de nosotros, digamos, es un órgano más de nuestro cuerpo. Entonces sí es importantísimo. ¿Ustedes creen que después de esa pérdida se puede recuperar la seguridad? ¿Y cómo se puede iniciar? Sí se puede, sí se puede. Es algo o sea, lo importante yo creo que nosotros como médicos, porque claro, tenemos pacientes de diferentes tipos de alopecias, androgenética la más frecuente, pero de ahí hay un millón de tipos de alopecia. Hay pacientes que sí, gracias, podemos recuperar, pero en cambio otros pacientes que tal vez no tenemos ese resultado tan satisfactorio. Pero lo más importante es decirles que, claro, esa seguridad, esa confianza, también no podemos entregarla totalmente a cómo te ves, a cómo está tu cabello. Sí darle esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz a ese paciente de que no se sienta tan cerrado a que el pelo es todo, es de verdad que es tu identidad. Pero también darle esa seguridad que no pasa nada, que puede seguir siendo esa persona que es. Puede seguir trabajando, puede desarrollarse en las actividades que tiene, puede seguir haciendo todo lo que a él le gusta, sus deportes, bueno, todo lo que a él le guste hacer, de manera que esa pérdida de cabello no influya emocionalmente en ellos. Okay. Claro. ¿Cómo cambiaría la seguridad de una persona cuando siente que su cabello es sano? Sí, o sea, en cuanto a la seguridad, creo que el ir perdiendo el cabello nos afecta muchísimo, ¿no? Recuperarla, nosotros como médicos siempre tenemos que ser muy sinceros con los pacientes cuando vemos esa pérdida de cabello, dependiendo de la patología que tengamos. Desde ahí partimos para nosotros poderles decir, mira, va a haber una recuperación, digamos, mejor, peor, digamos, menor, ¿no? En cuanto a la cantidad de volumen que puedas adquirir. Y eso obviamente también le da seguridad al paciente en que puede confiar en nosotros en cuanto a mejorar ese volumen capilar. Porque no todas las patologías son iguales. Entonces,
teniendo en cuenta desde ese punto, siempre se les da alternativas de tratamiento para poder frenar el progreso de cualquier una de esas y en casos específicos de las alopecias poder recuperar. Pero eso ya les da a ellos una seguridad de que lo que están haciendo, ¿sí?, va a tener resultados para sentirse mucho mejor con ellos mismos. No, por eso digo que los pacientes y las personas, o sea, como médicos tenemos que tratarlos de una manera integral. No es solo pérdida de cabello, toma esto y nos vemos en 3 meses, ¿no? O sea, Sí. hay que saber explicarles bien a las personas. Su parte emocional también. Claro, ¿no? porque influye muchísimo, ¿no? O sea, tener una pérdida de cabello, digamos, una alopecia cicatricial que pierdes y sabemos nosotros que tal vez no vaya a recuperar, pero darle la seguridad de que vamos a frenar, hacer todo lo posible para que eso no siga progresando, eso les da una gran seguridad a los pacientes y también sentir que alguien está haciendo algo por ellos, ¿no? Entonces eso es importantísimo, como te digo. Pero, perdón, yo quería, por ejemplo, en esta pregunta que tú nos haces, es muy importante, ¿no? Los pacientes casi aquí no llegan por el pelo. El paciente, cuando conversa contigo, el paciente llega por ese desconocimiento, porque llegan con ideas de TikTok, de YouTube, del agua de no sé dónde. Bueno, tienen tantas dudas en la cabeza y cuando tú ya le das esa información, tú ya le das un diagnóstico, tú le das un porqué, o sea, tú le aclaras ese panorama, el paciente automáticamente va a tener ya una respuesta. Ellos lo que quieren es una respuesta a algo, porque tienen muchísimas ideas. No vienen primero acá. Muchas dudas. La mayoría de pacientes han visitado muchos lugares de muchos Peluquerías tipos. también. Peluquerías, bueno, muchos tipos de tratamientos que venden tratamientos de pelo. Y claro, cuando llegan y tú les das una respuesta, eso les va a dar confianza, eso les va a dar tranquilidad. Y después sí, decirles claramente, como decía Boris, qué porcentaje podemos recuperar, qué expectativas, ser realistas. El momento que tú en verdad le vas a decir, ¿sabes qué? Tu porcentaje de recuperación o tu tratamiento va a ser basado en tal cosa, ser claros con ellos, eso también al paciente le da muchísima tranquilidad. Es más que pelo. Como médicos tricólogos vemos a diario personas que acuden por pérdida de cabello y sabemos que esto realmente no es superficial. ¿Qué rol juega el entender lo que está sucediendo? Pues eso es lo más importante, creo que dentro de cualquier otro problema, o sea, entender qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo es lo más importante, como cualquier otra cosa. Entonces, el saber reconocer, porque somos un poco reacios a eso, ¿no? Igual, hablando desde mi experiencia, o sea, uno dice, estoy perdiendo, pero no tanto, ¿no? Entonces, ya voy a hacer algo, voy a tomar acción en algún momento. Yo creo que decir, bueno, estoy perdiendo el cabello, es importante ver eso para poder tomar una decisión en ese momento. Siempre digo, tomar acción antes de que el proceso sea más grave es mejor a que cuando ya haya pasado mucho tiempo para poder tomar recién una acción específica en ese momento. Entonces, el reconocer creo que es uno de los primeros pasos para poder tratar cualquiera de los problemas. Muchísimas gracias. Gracias, doctores. Gracias, doc Steffi, doc Boris, por compartir principalmente sus historias, su experiencia también, y por contarnos también cada espacio de sus vidas. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. Y hoy día también, hoy recordamos que el cabello sí importa. No es algo que te define, pero sí merece que lo mimes, que lo cuides, que lo entiendas. Comparte este episodio con alguien que lo necesite. Encuéntranos en YouTube, en Spotify, como Quiero Verte Bien.